Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mi linda gente del canal de YouTube El Poder del Pueblo Salvadoreño? Te saluda tu amigo Roberto Silva. Señores, aquí estamos. Tengan todos muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. No sé en qué momento van a lograr ver este video, señores. Miren, lo que les estaba diciendo que les iba a estar trayendo a nuestros diputados, señores. Nuevamente, en este momento voy a tenerles a la diputada Ana Figueroa, al diputado Jorge Castro de Nuevas Ideas, señores, en la tertulia, ¿verdad? Miren, señores, increíble, pero sigue pasando. Sigue pasando con estos retrógrados, le dijo la diputada lo dijo, la diputada Ana Figueroa le dijo este par de retrógrados, refiriéndose al candidato Chino Flores, ¿verdad? Al parásito Chino Flores y al tontífiris de Zoilo Cleto, ¿verdad? Señores, dos mediocres retrógrados, como lo llamó. Señores, miren, importante información va a estar teniendo estos dos diputados. Los invito que se suscriban a este canal, suscríbete a este canal, dale like, activa la campanita y dale todas para que te caigan todas las notificaciones cuando actives la campanita, señores. Dale like, suscribí y compartí estos videos, porque ahorita muy importante mensaje va a tirar la diputada Ana Figueroa y el diputado Jorge Castro referente a la ley que se va a aprobar a favor, de nuestros hermanos de la diáspora, para nuestros hermanos cercanos, para nuestros hermanos lejanos, como quieras tú llamarle, a nuestra gente que está fuera de El Salvador, que ya era tiempo, ¿verdad?, que empezaran a trabajar una ley para ellos donde se va a hablar de la migración inversa. Una ley que va a beneficiar a muchos salvadoreños que van a regresar a El Salvador y a unos que ya están en El Salvador y quieren invertir. Aquí que, sin más preámbulos, vamos a ver lo que nuestros diputados van a decirnos. Traigo esta colación porque después que terminamos ese programa hubo mucha gente de la diáspora que estaba haciendo muchas preguntas, aún quiere conocer más de la ley. Entonces ahora es cuando tal vez podemos conversar. Vamos a empezar con la diputada Ana Figueroa. ¿Cuáles son las bondades de este menaje de casa o esta ley? ¿Cuál es el incentivo que le da a la diáspora para poder retornar a lo que se llama la migración a la inversa? Claro, mira, yo creo que todos nosotros hemos visto que el presidente Nayib Bukele ha comenzado a usar este término, migración inversa. Y esto no es más que nuestra propia gente volviendo a casa. Nosotros tenemos que tener claro que la tercera parte de nuestra población salvadoreña está viviendo fuera de nuestro país y que no ha sido en la mayoría de sus casos voluntario. Es decir, ellos fueron expulsados prácticamente de su propio país debido a que gobiernos anteriores no supieron crear en el país las condiciones necesarias para que nuestra gente pudiera realizar aquí sus sueños, pudiera trabajar en paz, pudieran estudiar en paz, pudieran emprender en paz sus negocios, sino que vivíamos en zozobra, vivíamos en constante miedo por los grupos terroristas, y gracias a Dios y al presidente Nayib Bukele, que ha tenido las agallas para enfrentar este problema, es que ahora estamos en un ambiente de más seguridad, y esto ha causado que nuestra gente vuelva a poner sus ojos en casa, es decir, quieran volver a su país. Como te decía anteriormente, ellos fueron expulsados. Muchos de ellos tuvieron que salir de sus propias casas. Imagínate pasarte muchos años de tu vida esforzándote, trabajando duro por salir adelante, por sacar adelante a tus hijos, a tu familia, y que de repente tú tengas que dejar tu propia casa porque grupos terroristas están invadiendo tu hogar. O sea, comenzamos por un problema de desplazamiento interno. Después los obligan a salir de su propio país. Después de eso, los gobiernos, no bastando con expulsar a su propia gente de su país, él les niega los derechos de cualquier ciudadano, es decir, derechos civiles y políticos, como votar, por ejemplo, como cualquier derecho que pueda tener cualquier salvadoreño. Es como si los salvadoreños salieron de sus fronteras y los gobiernos anteriores dijeron: ok, tú saliste y no sos más salvadoreño, no me importo más contigo. Por eso es que teníamos una atención tan mala en los consulados alrededor del mundo y la gente se quejaba mucho. Pero ahora, bajo la visión del presidente Nayib Bukele, la diáspora ha adquirido, se le ha dignificado, se le ha dado el lugar que siempre mereció.
por ser salvadoreños, se ha dado la importancia a ellos no solamente por las remesas que ellos han mandado a lo largo de todos estos años y que han sostenido la economía de ese país, sino que el valor intrínseco de ellos por ser salvadoreños, por ejercer sus derechos. Y nosotros desde la Asamblea Legislativa hemos estado legislando para que esos derechos puedan ser garantizados para nuestra gente. El derecho a retornar es clave, porque ellos tienen todo el derecho de retornar a sus propias casas, ahora que ya estamos en un ambiente de paz, de tranquilidad, y muchos de ellos quieren volver. De hecho, hay una encuesta de la Organización Internacional de las Migraciones que dice que alrededor del 60% tienen intenciones de volver a casa, y eso es bastantes personas. Pero obviamente nosotros tenemos que crear todas las condiciones necesarias que, digamos, los abracen a ellos de nuevo en casa. Y eso es lo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa bajo el liderazgo del presidente Ernesto Castro. Esta, de hecho, fue iniciativa de él. Y el menaje de casa no es más que todas aquellas cosas que nuestra gente acumula a lo largo de varios años, y cuando se quiere mudar se lleva sus cositas con ellos, que obviamente les ha costado trabajo, tal vez tienen un valor sentimental para ellos y se las quieren traer. Entonces, quizás después que la ley esté bastante discutida, nosotros podamos dar un poco más de detalles, por ejemplo, este límite al que ellos pueden entrar, este menaje de casa sin pagar impuestos. Hasta el momento la propuesta es de $70,000 más 2 vehículos por núcleo familiar. Sin embargo, como te digo, esta es una propuesta, ha entrado a la Comisión de Hacienda para que se discuta en su seno, y luego va a bajar al Pleno Legislativo para que entre los 84 diputados actuales todavía podamos deliberar sobre este tipo de detalles. Pero obviamente aquí el incentivo es primero crear las condiciones para que nuestra gente pueda volver y poder abrazarlos, que ellos se sientan en casa. Crearles las condiciones, por ejemplo, para una inclusión financiera, es decir, después de 10, 20 o 30 años de estar fuera de tu país, volver y, por ejemplo, pedir un préstamo o abrir una cuenta bancaria que no sea tan complicado, porque al final ellos ya vienen después de tanto tiempo de trabajar en el extranjero y vienen a invertir, vienen a vivir, vienen obviamente a todos esos recursos acumulados a invertirlos aquí en casa. Y es un ganar-ganar para nosotros. Dinamizamos nuestra economía, abrimos las puertas de nuevo a nuestra gente, y obviamente esto es algo de país. Estamos buscando crecer juntos como país, y nuestra diáspora es parte de este esfuerzo. Así como usted decía, diputada, en la encuesta hecha por el Banco Central de Reserva, la Organización Internacional de las Migraciones y también USAID, precisamente refleja que de cada 10 salvadoreños, 6 quieren retornar al país. Una parte de ellos ya están haciendo planes para regresar al país. ¿Cómo ve esta situación, diputado? Bueno, es totalmente positivo, tal como Ana lo decía. Nosotros podemos ver ahora un Estado que realmente tiene conexión. Esto se trata del elemento de conectar con lo que la gente, con lo que el pueblo necesita. Si usted mira, y hablamos de nuestros hermanos en el exterior, la diáspora, estaban totalmente desconectados el Estado hacia la diáspora. Hoy tenemos una articulación estatal, pero en las decisiones y en las aristas de esas decisiones que se toman en cuenta, valga la redundancia, precisamente a todos los salvadoreños en cualquier lugar que estén en el mundo. Entonces, cada decisión que se toma va aunado y en conexión directa con nuestros hermanos en el exterior. Entonces, cuando hablamos de los beneficios que Ana estaba mencionando y detallando, se trata de sensibilidad, fíjese. ¿Por qué? Porque el Estado agarra una postura en la cual se pone a pensar qué es lo que necesita el hermano en el exterior. Y obviamente, si las circunstancias en El Salvador están cambiando, es lógico pensar que muchos de nuestros hermanos están queriendo retornar, porque emigraron, tal como lo señalaba Ana, por situaciones forzadas, pero donde el derecho fundamental a la vida era transgredido, ¿sí? La vida de un pueblo estaba transgredida. Entonces el Estado, en los de gobiernos de Arena y del Frente, era cómplice precisamente de esas organizaciones criminales y le daba la espalda al pueblo salvadoreño. Entonces el pueblo salvadoreño buscó otro futuro, emigró. Pero ahora que han cambiado la situación, ahora que El Salvador está cambiando, ahora que la seguridad es totalmente diferente, entonces es lógico que el Estado, porque fíjese, aquí nadie lo ha pedido, el Estado está tomando las decisiones en una postura totalmente garantista, ¿sí? Y como dije anteriormente, en total conexión con lo que el hermano en el exterior puede necesitar. O sea, el Estado se está adelantando, nuestro presidente Bukele se está adelantando a una necesidad y a una visión en la cual esperamos y estamos viendo cómo nuestros hermanos salvadoreños están retornando, están regresando a sus hogares, están viviendo la posibilidad que hay en su corazón. Y yo le digo esto porque yo conozco mucha gente que vive en otros países, y yo estoy seguro que Ana también, y usted, y el pueblo salvadoreño que me escucha. Y todos los que vivimos acá tenemos un familiar fuera. Todos nos mencionan que en su corazón jamás olvidan sus raíces, jamás olvidan el lugar, el pueblo, la comunidad, el barrio, ¿sí? El cantón de donde han emigrado,
Y uno de sus sueños es regresar. No regresaban sencillamente por la situación peligrosa que vivía el país y por la falta de participación clara del Estado hacia la toma de decisiones por el pueblo y para el pueblo. Tomaban decisiones, pero por grupos de poder, pero no para el pueblo. Hoy que estamos cambiando todo un país bajo la visión del presidente Bukele, precisamente donde usted ve el Estado, no ve un Estado aislado, sino ve un Estado articulado, donde la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, se unen esfuerzos, donde las otras carteras de Estado unen y articulan por el pueblo salvadoreño. Un ejemplo, los pacientes de enfermedades crónicas, cualquiera pensaría que los traslada el Ministerio de Salud, los traslada el BMT en cooperación y articulación con el Ministerio de Salud. Entonces, nosotros vemos un Estado articulado. ¿Para qué? Bueno, principalmente para proteger el derecho fundamental a la vida, que es un mandato del artículo 1 de la Constitución que dice que toda actividad estatal, el origen y el fin de toda actividad estatal es precisamente la persona. Entonces, cuando tenemos un Estado garantista, usted mira cómo los órganos principales del Estado, el Ejecutivo, ¿sí?, el Legislativo, esta nueva Asamblea Legislativa, sí, y el Judicial articulan. Entonces algunos dicen, bueno, ¿y dónde quedan las medidas de peso y contrapeso? ¿Y dónde están los controles e intercontroles? Es que el intercontrol, la medida de contrapeso, es precisamente cuando usted, órgano ejecutivo, órgano judicial o órgano legislativo, está haciendo algo ilegal y contrario a la voluntad del pueblo. Pero cuando una iniciativa es totalmente en conexión con el pueblo, como por ejemplo esta, que precisamente beneficia a nuestros hermanos de la diáspora, obviamente la Asamblea, cuya existencia jurídica es precisamente representar la voluntad del pueblo, va a votar a favor totalmente. Diputada, ¿cree, tomando en cuenta lo que dice el diputado Jorge Castro y las aristas que usted ha tocado, referente a, bueno, se han ampliado consulados, embajadas, la atención, las instalaciones han sido mejoradas, el derecho al voto, esta ley del voto electrónico, ¿usted cree que ahora sí la diáspora se siente tomada en cuenta y representada? Retomando de que antes eran tomados en cuenta como simples remeseros, solo mandaban la remesa, pero ahora creo que se sienten ellos parte del territorio. Yo creo que por primera vez la diáspora se siente parte de nuevo, de casa. Y esto comienza con el liderazgo del presidente Nayib Bukele, que ha sido el único que ha escuchado a la diáspora. Y se los digo con experiencia porque yo estuve fuera mucho tiempo y mientras estuve fuera también me sentí marginada, olvidada, pero me sentí escuchada por primera vez por el entonces alcalde Nayib Bukele. Y realmente nos sentimos bien, y por eso es que muchos de nosotros comenzamos a trabajar desde donde estuviéramos en el mundo para ver un mejor país, porque ya teníamos bastante claro que como país no podíamos aguantar otro gobierno más, ni de izquierda ni de derecha. Necesitábamos a un líder que realmente se preocupara por la gente, y ese líder es el presidente Nayib Bukele. Y yo creo que tanto los salvadoreños que estamos residiendo aquí en el territorio nacional como fuera, nos sentimos totalmente representados por el presidente Nayib Bukele. Recordemos que la diáspora, ellos siempre están súper bien informados de lo que pasa aquí. ¿Por qué? Porque ellos tienen aquí su familia, sus amigos, la gente que aman, todo lo que aman. Obviamente siempre hay una comunicación bastante estrecha y ellos les cuentan todos los problemas por los que pasan. Si son asaltados, les cuentan. Si son, por ejemplo, extorsionados por los grupos terroristas, también se los cuentan. Entonces obviamente estos sufrimientos se les trasladan a la diáspora, y cuando sus familias también, esta sensación de bienestar también es trasladada hacia la diáspora, y obviamente esta satisfacción con respecto al desempeño en la administración pública que está haciendo el presidente Nayib Bukele, creo que ha hecho un antes y un después, no solamente para los que vivimos aquí, sino también para los que viven en el exterior. Y muestra de ello es el apoyo tan enorme que se siente por parte de la diáspora hacia el presidente Nayib Bukele. Y es que la verdad es que se nos ha devuelto el orgullo de ser salvadoreños. Y para la diáspora es algo bastante particular, porque cuando a ellos se les preguntaba antes de dónde eran, y ellos decían que eran de El Salvador, automáticamente los metían en una cajita, sí, como que bueno, quizás estos son pandilleros, porque quizás en El Salvador son pandilleros, porque nosotros cargábamos con un estigma como país, y eso dolía. Pero vino el presidente Nayib Bukele, finalmente nos ha liberado de estas lacras, y ahora podemos respirar con tranquilidad, podemos renacer como país. Y ahora, cuando la diáspora nuestra se le pregunta de dónde son y ellos dicen que son de El Salvador, otras personas de otros países comienzan a hacer comentarios positivos, comenzando por obviamente el líder que tenemos, sí, el presidente Nayib Bukele. Personas de otros países nos dicen:
qué chivo que tenés un presidente así. Me encantaría en mi país poder también tener un presidente igual que nos ayude a resolver todos los problemas que nosotros tenemos como país, y quizás hacen un símil, porque como latinoamericanos quizás compartimos bastante historia, bastantes problemas, y ellos piensan, ok, si El Salvador ha sido capaz de encontrar a una persona que realmente se preocupe por los problemas de los salvadoreños, creo que también los demás vecinos podemos hacer lo mismo, y esto es sumamente positivo. Aparte de eso, los salvadoreños en el exterior reciben comentarios de, por ejemplo, lo lindo que es el país ahora, porque ahora con el clima de seguridad que tenemos también el turismo ha aumentado, y obviamente las buenas noticias, es decir, ahora somos noticia a nivel internacional por cosas buenas, la imagen de nuestro país ha cambiado, y eso también llena de orgullo a nuestra diáspora, y obviamente esto conlleva niveles de aprobación altísimos para el presidente Nayib Bukele, que es quien está liderando todo este proceso de cambio, de transformación tan profunda en nuestro país, y ellos también saben que desde la Asamblea Legislativa nosotros estamos ahí apoyando firmemente todas las decisiones y las iniciativas del presidente Nayib Bukele, porque tenemos claro que son únicamente para beneficiar a la gente. Entonces, ellos se sienten representados, se sienten contentos, se sienten escuchados por primera vez. Los funcionarios, por ejemplo, nunca tenían un contacto directo con nuestra gente en el exterior. Tal vez iban al exterior solamente a hablar con, por ejemplo, empresarios poderosos. Durante las épocas de campaña, agarraban ese dinero, se venían para acá, y eso era todo el contacto que tenían con la diáspora. Pero ahora nosotros tenemos un contacto bien cercano con nuestra gente, porque entendemos y hemos pasado por esas mismas experiencias, la importancia que ellos tienen, por el hecho de ser salvadoreños, la influencia que ellos tienen, el conocimiento que ellos tienen, que han adquirido en otros países y que obviamente también quieren venir a implementar aquí. Obviamente nosotros estamos abiertos a recibir a nuestra gente de nuevo y a ser ese tipo de políticos cercanos a nuestra gente, cambiando totalmente el paradigma del político que se tenía en gobiernos anteriores, de algo lejano, algo que estaba en el Olimpo, sino que ahora somos gente para la gente, y obviamente nuestra diáspora siente eso, ellos sienten la diferencia y están sumamente contentos con el presidente y también con el equipo de funcionarios que tiene a su alrededor, incluyendo diputados de la Asamblea Legislativa, alcaldes, etcétera. Diputado Jorge Castro, que quería hacerle la misma pregunta que le hacía a la diputada Figueroa, pero agregando de lo que ella habla de la participación ahora, porque ella es una muestra de la diáspora y está formando parte de la Asamblea Legislativa, o sea, ya no solamente son tomados en cuenta, sino que también tienen la oportunidad de participar activamente en las decisiones de país. Es correcto. Bueno, aquí Ana, que está presente, no porque está presente, pero es una de las diputadas realmente que acompañan en todo y tiene una conexión también muy especial con la diáspora, es parte de la diáspora, al igual que Walter Alemán, me parece, y definitivamente son elementos importantísimos dentro de esta nueva asamblea. Creo que esto es un claro ejemplo cómo el Partido Nuevas Ideas precisamente ha abierto su esencia, ¿sí?, partidaria, precisamente a la posibilidad que todas las personas que son salvadoreños, bueno, puedan participar precisamente en esto, y no solo en cargos de elección popular, sino también, aquí debemos de verlo, sino en la toma de decisiones de quiénes van a dirigir todo un país. Anteriormente estaban como aislados, el Estado, que era cómplice de estas organizaciones criminales como las maras y las pandillas, precisamente le habían dado la espalda a la diáspora. Hoy es totalmente contrario. Hoy tenemos un presidente que precisamente le responde a la diáspora, le responde en tiempo. Hay una invitación clara en la toma de decisiones de la diáspora en la conjugación que hacemos nosotros como nueva asamblea, en la visión que se tiene del señor presidente de la República. Y todo esto se vuelve sumamente interesante. ¿Por qué? Porque entonces es donde se genera esa sinergia y articulación, donde el Estado articula entre sí, pero donde también el pueblo salvadoreño, no solo a nivel territorial, nacionalmente viéndolo, sino no tomando en cuenta la frontera, sino realmente donde se encuentra un salvadoreño, puede participar de esto. De hecho, la votación, por ejemplo, que viene el siguiente año, todos los salvadoreños en cualquier lugar del mundo van a poder votar. Entonces, creo que es algo histórico. Precisamente, ¿esto qué implica? ¿Qué debemos de valorar de esto? Bueno, la transparencia en esto, pero la actividad del Estado realmente en favor, en la toma y en la invitación, en la toma de decisiones de todos los salvadoreños. Puede estar alguien en un lugar más remoto, pero va a tener una manera de votar precisamente por todos los candidatos y va a poder elegir a quien él cree que es el más conveniente. Esto está rompiendo fronteras, si lo queremos ver así, y precisamente cada salvadoreño va a tomar parte en la decisión de quiénes van a dirigir a nuestro país. Entonces, si ustedes se fijan, si el pueblo salvadoreño se fija, estamos teniendo un cambio, pero un cambio esencial en todas las aristas. Aquí estamos regulando
por cambiar cultura, estamos regulando la basura, estamos regulando el trato de nuestras mascotas, estamos regulando la salud pública de primer nivel, estamos regulando la educación pública de primer nivel. Hemos regulado el tema de seguridad que nadie creía que se iba a poder hacer y tanto que otros países no están copiando era esto. inimaginable, ¿verdad? Es correcto. Entonces, cuando usted ve todos los cambios, no solo es un cambio en una dirección. Aquí estamos en una arista de cambios. ¿Por qué? Porque hay que dejarlo claro, el presidente Bukele tiene una visión de país que se viene desenrollando, que se viene calendarizando conforme a la visión y se viene cumpliendo operativamente. Entonces, aquí no solo entran en conjugación, mire, el principio de garantista que hablábamos, o precisamente el principio de legalidad, donde todos los funcionarios hacen lo que la ley precisamente les mandata expresamente. No, aquí estamos hablando de temas, por ejemplo, que vienen y que ya se están conjugando como es el ataque a la corrupción. ¿Por qué el ataque a la corrupción? Porque la corrupción es el germen que destruye países enteros, históricamente. Entonces no podemos pretender cambiar el país, no podemos pretender invitar a nuestros hermanos en el exterior, a la diáspora, a que vengan al país, no podemos pretender proteger el derecho fundamental a la vida si realmente no atacamos la corrupción de donde sea. Y yo creo que este gobierno, esta nueva asamblea, de la cual formo parte y Ana también, hemos dado muestras claras. Hemos desaforado 3 diputados de Nuevas Ideas, hemos desaforado diputados de Arena, hemos metido preso alcalde, la alcaldesa de Soyapango. Entonces, realmente estamos dando muestras directas de atacar la corrupción, sea de donde sea, a todos los niveles. Antes usted podía ver cómo metían preso a una persona que se robaba una gallina muchos años y a un presidente que robaba millones no lo metían preso. O sea, el Estado era corrupto. Entonces, mire, romper la operatividad de un Estado corrupto es complejo. Cuando usted, no sé si usted se recordará que Tony Saca llegó a la comisión de sobresueldo y cuando estaba sentado él explicó que antes de salir de su mandato se reunió con Funes y le explicó cómo robar. O sea, imagínese. Le trasladó el manual. Visualice usted la escena, un presidente saliente sentado con uno entrante explicándole cómo robar millones, ¿sí? Entonces, ¿cómo estábamos de complejos y de complicados con los gobiernos en El Salvador? Es hasta que llegue este gobierno, el presidente Bukele, que realmente se hace una transformación y esa transformación continúa y ahorita precisamente en esta toma donde se está pensando en una ley que beneficia a nuestros hermanos que quieren retornar, se está haciendo desde el punto de vista de una conexión. Y fíjese qué interesante, usted no puede saber qué necesita Ana, por ejemplo, si no la conoce. Usted no puede saber qué necesito yo si no me conoce. Entonces, para saber qué es lo que espera la diáspora, tiene que haber una conexión de quién, del Estado, hacia nuestros hermanos en el exterior para saber qué ley va a tirar, en qué momento, qué es la que está esperando precisamente nuestros hermanos. Bueno, familia, vamos a hacer una pequeña pausa. Logramos ver, ¿verdad? Todavía falta que se hable un poquito más de la migración inversa, señores. Nuestros hermanos que quieren venir acá a El Salvador ya a venirse a vivir de nuevo y quieren traerse todos sus chunches, ¿verdad? Todos sus chunches sin pagar ningún impuesto y se está hablando casi de $70,000 que usted va a poder traer y no va a pagar impuestos, pero es una ley que se está trabajando en la Asamblea Legislativa y nuestros diputados de la bancada CIAN les dicen, ténganos paciencia, pero vamos. Así que, hey, si no te has suscrito al canal, suscríbete, hombre, dale like para seguir viendo a Zoilocleto, las ahuevadas que le dan a Zoilocleto y al Chinito Flores. Interesante el tema que estábamos tratando sobre el menaje de casa, porque como le mencionaba diputado Castro, ya habíamos conversado un poco de esto antes, pero la gente sí quiere seguir conociendo sobre el tema, la oportunidad que tiene, y como ya mencionábamos el estudio que se había hecho, que de cada 10 salvadoreños, 6 quieren regresar y ya una parte de ellos ya están haciendo planes para volver. Mi pregunta es, si esta ley llega a ser posible, que de seguro va a serlo, ¿verdad? Si el salvadoreño ya se vino al país, ¿podrá aplicar igual que el que está y que todavía no se ha regresado? ¿Al menaje de casa? Al menaje de casa. Por ejemplo, los que ya hicieron planes para venirse,
y los que aún se queden por allá, bueno, son considerados que hay que hacer quizá, ¿verdad? Sí, sí, claro, no, obviamente va a tener que ser un proceso. La idea es que sea simplificado para poder facilitar que nuestra diáspora pueda regresar a casa. Pero sí, todos aquellos que ya tienen sus planes, solamente les vamos a pedir un par de días porque nosotros sí estamos discutiendo bien a conciencia esto, porque eso es lo que nosotros hacemos en la Asamblea Legislativa. Nosotros estudiamos cada iniciativa, si viene del presidente, inclusive pasa por cada una de las comisiones correspondientes, dependiendo del tema que sea. Y si es nuestra la iniciativa, también se va a la comisión respectiva, después obviamente de un trabajo previo donde se montan mesas técnicas para poder llegar a un producto final que realmente funcione para la gente, que es el foco de nuestra legislación. Nosotros, a diferencia de, por ejemplo, legislaturas anteriores que probablemente legislaban, y no probablemente porque está comprobado que sí legislaban para grupos de poder, grupos de interés y para solamente ellos mismos, nosotros legislamos para nuestra gente. Nosotros estamos preguntándoles, por ejemplo, sus intereses, preguntándoles sus necesidades. Yo creo que esto a nosotros nos da los insumos necesarios para poder sacar como leyes, productos finales que realmente funcionan en la realidad. Vaya, y eso del menaje de casa va a ser una de esas, se está estudiando con responsabilidad. Y muchas de esas, a lo largo de estos casi 3 años que ya tenemos de legislatura, así han sido, porque nosotros somos bastante responsables en nuestro estudio de las iniciativas. Y la idea con ese homenaje de casa es que funcione bien, que cuando nuestra gente tome esa decisión, que es una decisión de vida, porque se está moviendo de un lugar, o sea, de un país a otro, ya con sus, digamos, cositas acumuladas de varios años, obviamente nosotros queremos hacerles esa transición una más sutil, digamos, de la forma más sutil posible, porque queremos que sea fácil para ellos regresar, sabemos que vienen a casa y obviamente eso todavía va a demorar quizás un par de días, así que decirle a nuestra diáspora que ya estamos trabajando en eso, que por favor nos den un poquito de tiempo, un poquito de paciencia. Yo creo que ustedes están también bien conscientes de que nosotros hemos estado desde el primer día legislando para ustedes. El voto en el exterior quizás ha sido una de las mayores muestras que nosotros hemos dado de legislación para nuestra diáspora cuando no había un derecho real para poder ejercer su voto desde donde ellos estuvieran en el mundo. Ahora lo van a poder tener y por primera vez van a poder votar en 2024 para decidir a quién quieren de presidente de la nación, a quién quieren que les acompañe, por ejemplo, desde la Asamblea Legislativa. Ellos van a poder tener ese poder de decisión que siempre debieron tener. ¿Por qué? Porque son salvadoreños, simple y sencillamente. Y este homenaje de casa también va a venir en el mismo sentido de beneficiar a la población salvadoreña residiendo en el exterior, pero vamos a tener un poquito más de detalles probablemente semana que viene. Antes, por ejemplo, el Estado, fíjense qué interesante, venía el Estado y ponía impuestos, por ejemplo, el impuesto del CES, que era un impuesto a las telecomunicaciones. Sí. No se lo ponía a Tigo ni a Movistar, se lo ponía a usted, al pueblo, a todos nosotros. El 5%, o sea, millones de millones anuales para darle herramientas a la policía, que nunca llegaron. Hoy en día hemos dotado de herramientas a la policía, hoy en día le hemos dado vehículos, le hemos dado tecnología, ¿sí? Le hemos dado armas para combatir a la delincuencia. Y nosotros no hemos puesto ningún impuesto al pueblo. Es más, el CES se quitó con este gobierno. Entonces usted puede ver, y lo digo a manera de ejemplo para que usted pueda ver en la toma, en ese montón de aristas de decisiones que se están tomando, precisamente hay un plan orquestado, donde el único beneficiado es usted, el pueblo salvadoreño, donde ya no son esos grupos de poder, donde ya los periódicos ya pagan impuestos, donde antes no pagaban impuestos y el pueblo sí pagaba impuestos. Entonces, realmente, tal como lo decía Ana, cuando hablamos de la diáspora, que realmente ayudó históricamente a nuestro país, fue como una balsa salvavidas para poder sostenernos en esos años de desgobierno, de guerra y de desgobiernos, donde precisamente el pueblo salvadoreño no veía un futuro mejor. Entonces la diáspora, con esas divisas que mandó y que manda, precisamente han ayudado al pueblo salvadoreño, yo diría, de una manera increíble. Okay, muchas gracias. Se fue a inscribir la fórmula presidencial del Partido de Arena. Quisiera compartir con ustedes un poco sobre lo que dijo Joel Sánchez luego de la inscripción. Bueno, escuchémoslo y después hablamos sobre eso. El día 3 de este mes. Pero este día empieza la bendición de Dios para lograr la presidencia de la República en el 2024. Es muy importante. Bien, ahí escuchábamos
las palabras que decía Joel Sánchez luego de inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral el día de ayer. Días anteriores, el presidente del COENA precisamente dijo que Arena era la única opción que tenía el pueblo salvadoreño. Y si nos vamos a los números de las encuestas, que no alcanzan creo que ni el 4%, conocer su opinión al respecto de lo que está diciendo el aspirante a la candidatura, bueno, el aspirante a la presidencia de la República por el Partido Arena. Diputado Jorge Castro, ¿cómo ve estas palabras de...? Bueno, yo creo que lo que hay que resaltar del hecho es que, mire, cuando vemos, independientemente de que son partidos, esa es mi opinión, y creo que es la opinión del pueblo, están destinados a su extinción, ¿verdad?, en las próximas elecciones. Yo creo firmemente en que Arena y el Frente van a extinguirse como partidos políticos. Creo que es el tiempo donde el pueblo salvadoreño les va a cobrar ese remanente que todavía deben, que es mucho. Pero cuando vemos precisamente una situación como la que estamos viendo, ¿qué podemos rescatar de eso? Mire, lo que podemos rescatar y lo que yo puedo rescatar es que ellos, si participan en una elección, es porque creen que la elección va a ser transparente y va a ser real. Porque usted no va a irse a inscribir a una elección que usted cree que no va a ser real, o que usted cree que va a haber trampa, por ejemplo. Entonces, cuando ellos se inscriben es porque están diciendo: nosotros creemos en el proceso transparente que viene adelante en la elección del otro año, y por esa misma razón están queriendo participar. Ahora, si queremos analizar el porcentaje de posibilidades, el que usted mencionó, no tiene posibilidades. ¿Por qué? Porque este gobierno, el presidente Bukele, ha hecho las cosas totalmente correctas. Y mire, cuando usted habla de presidentes en el mundo, ¿sí?, cada vez que un presidente es elegido como presidente, entra con un alto grado, con un alto porcentaje de popularidad. Así es históricamente. Pero a los 6 meses decrece. Cierto. ¿Por qué decrece? Porque en la toma de decisiones le van demostrando a los diferentes pueblos que no es verdad lo que decían. Pero en el caso del presidente Bukele, entró con un alto grado de popularidad, y ahora en día es tan alta que ha salido de las fronteras patrias. Tenemos al presidente mejor rankeado del mundo. Entonces, después de 4 años, después de haber batallado años y meses con la anterior Asamblea Legislativa, con la sala de lo constitucional nefasta que estaba. Entonces, cuando vemos que Arena se decide inscribir, pues realmente lo que está haciendo es reconociendo tácitamente que cree que estas elecciones van a ser transparentes. Lo digo esto porque después que el presidente gane abrumadoramente, ¿verdad?, ellos van a salir diciendo todas cosas, pero están creyendo en un proceso, están creyendo en el pueblo salvadoreño, y que el pueblo salvadoreño precisamente va a votar por el presidente Bukele. Entonces, cuando ellos se inscriben, lo que están haciendo es sumando a la transparencia de este proceso, pero también al mismo tiempo reconociendo el proceso per se en sí mismo. Sí, también quisiera ver acerca de la propuesta que hizo el candidato presidencial del FMLN, Manuel Flores, que varios analistas lo han tachado de que es una copia, que es una propuesta calcada de cuando en aquel tiempo vicepresidente de la República y candidato a la presidencia por el FMLN lanzó en el 2013, y precisamente se llamaba Tarjeta Joven, pero es una propuesta, es la misma propuesta. Entonces, y por cierto, no se cumplió esa propuesta no se cumplió. Veamos qué es lo que dice el Chino Flores, y de una sola vez vamos a ver aunado la opinión que hace la analista Tania Pastor al respecto. La propuesta del medio pasaje para los estudiantes. Medio pasaje que va a ser respaldado precisamente por un presupuesto clave. Medio pasaje por el conocimiento, medio pasaje por la economía, medio pasaje por la familia, medio pasaje por la formación académica, medio pasaje por nuestros estudiantes. ¿Y por qué hablamos de medio pasaje? Estamos hablando precisamente para respaldar a nuestros estudiantes que por A o B razón no pueden ir a los centros educativos por falta de visa. Este tipo de propuesta se basa también en la aplicación de nuevas tecnologías que vamos a discutir también con los transportistas, que más adelante vamos a presentar esa propuesta con ellos. Medio pasaje, que significa por hoy $30 millones que va a beneficiar a más de 150.000 estudiantes, basado en un estudio concreto de la economía nuestra. Medio pasaje por la dignidad de la educación, medio pasaje para estos estudiantes que anhelan graduarse en la universidad o de bachillerato, medio pasaje para que nuestras familias tengan también la posibilidad
de darle a su casa mejor condición de vida. Medio pasaje por El Salvador. ¿De qué se trata? Se trata de presentar propuestas concretas, realizables, claras, sinceras, honestas y transparentes. Medio pasaje que va a ser también auditado todo el centavo que se gaste, transparentarlo desde el primer día. Y esta propuesta la vamos a aplicar durante los primeros 100 días de mi gobierno. Durante los primeros 100 días va a ser la primera propuesta aplicada. Es importante destacar. Es que estamos claramente en campaña y este tipo de propuestas populistas, sin saber de dónde van a venir los fondos, es un poco temeraria. Y yo creo que la ciudadanía debe de estar pendiente, bastante alerta, bastante cuidadosa, porque este tipo de ofertas van a venir no solamente del FMLN, van a venir de toditos los partidos. Entonces, nuestra astucia, nuestro arte, nuestra obligación está, nuestra demanda es saber separar todo lo que se nos promete siempre, que nunca se cumple, todo lo que se promete solo por lograr nuestro voto y elegir inteligentemente. Bueno, ahí teníamos las palabras de Manuel El Chino Flores, candidato presidencial del FMLN, y también el análisis o las palabras de la analista Tania Pastor. Yo quisiera que cuando volvamos de la pausa, que me dé su opinión, diputada, porque en este momento estamos hablando del quehacer legislativo, de propuestas interesantes, y ahora vamos a escuchar el mensaje o su opinión respecto a las palabras que estábamos escuchando ya tanto del candidato de Arena como el candidato presidencial del FMLN. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que me voy a quedar con las últimas palabras de Tania Pastor, cuando ella decía, nosotros como población salvadoreña tenemos que estar pendientes de lo que nos dice toda esta gente, pero tenemos que aprender a escoger sabiamente. Tenemos que aprender a escoger inteligentemente. Yo creo que la población salvadoreña ya a esta altura ha abierto sus ojos y ya puede ver, por ejemplo, la diferencia entre un candidato que le ofrece cumas a los niños en lugar de ofrecerles computadoras, por ejemplo, tal como lo ha hecho el presidente Nayib Bukele, o la propuesta de darles capiruchos en lugar de darles tablets para que los niños estudien. O sea, imagínate la comparación entre estas políticas populistas que realmente son fracasadas porque ya la historia nos lo ha mostrado. Uno de ellos ni siquiera tiene la creatividad de pensar en alguna política pública por sí mismo, sino que está copiando las de su antecesor, que ya sabemos que fue un gobierno totalmente fracasado, que nos sumió como país en la miseria, en la pobreza, en la delincuencia y en la muerte. Son políticas totalmente desfasadas y, por el contrario, el presidente Nayib Bukele se ha esforzado por sacarnos adelante a nuestros niños, hablando en temas de educación, por ejemplo. Se les ha dado tablets y computadoras a todos los niños de todo el sistema público. Y el sistema privado inclusive comenzó a decir que ellos también querían. ¿Por qué? Porque esto es algo bueno. El mismo presidente Nayib Bukele ha dicho, lo público tiene que ser igual o mejor que lo privado, porque es que siempre se ha tenido una concepción diferente. Pero ahora, con la administración pública o la visión de la administración pública tal como se tiene en este momento, creo que hace un salto de diferencia, un salto cualitativo bastante importante. Y nuestros niños, por ejemplo, ya pueden decir abiertamente, mira, yo tengo una herramienta por medio de la cual yo puedo investigar mucho más de lo que me dan mis maestros en la escuela. Puedo acceder a un sinfín de conocimientos alrededor del mundo, y esto quizás, y te voy a poner mi caso, yo no tuve acceso a este tipo de herramientas tecnológicas mientras yo estudié, pero estoy sumamente feliz de que todos los niños en El Salvador ahora sí pueden tener acceso a esto. Y esto obviamente nos pone a nosotros como país en un nivel de referente a nivel regional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos liderando ya en temas de salud, en temas de educación, en temas de seguridad. Nos ven a nosotros como ejemplo. Yo creo que esto a nosotros como salvadoreños nos tiene que dar una perspectiva bastante clara de cómo se están manejando las cosas acá, de cómo es la administración pública ahora bajo la visión del presidente Nayib Bukele. Yo creo que está bastante claro que él no está bromeando, por ejemplo, en cuanto a atacar la corrupción, en cuanto a atacar todo aquello que nos sirve, para enfocarnos en todo aquello que es bueno. Si bien es cierto, nosotros ya venimos saliendo de una etapa bastante oscura, ahora es que nos tenemos que enfocar en construir todos aquellos cimientos que sean lo suficientemente fuertes para poder construir sobre esta base un país que realmente mantenga todos estos niveles altos de políticas públicas en todas las áreas de la gobernanza, pero que estos resultados sean sostenibles en el tiempo. Y ahora, imagínate, nosotros tenemos esa idea, por ejemplo, esa visión de país con el presidente Nayib Bukele. ¿Qué podemos tener con los otros candidatos que realmente no tienen ninguna propuesta? Y deja las propuestas de lado.
cómo es que ellos se han comportado en el pasado. Yo creo que ya como salvadoreños no queremos ni tenemos ganas de volver a lo que ya sabemos, que nos va a volver a sumir en un agujero de pobreza, de miseria y de muerte, porque ya pasamos esa etapa. Tal como lo decía mi colega Jorge Castro, probablemente ellos van a desaparecer muy pronto, pero es por la misma población salvadoreña que se ha dado cuenta de quienes realmente están trabajando para ellos y quienes simplemente se enfocan en criticar, estorbar cuando nosotros estamos intentando avanzar y en retomar el poder que perdieron. ¿Por qué? Porque saben que perdieron todo el estatus que ellos tenían. Y esto obviamente a ellos les duele porque ellos se consideraban dueños de este país. Ahora nosotros, como salvadoreños, hemos recuperado nuestro país, somos dueños de nuestro propio país, podemos decir abiertamente que somos libres y que por fin estamos en un país con tranquilidad, con paz. Podemos enfocarnos en trabajar, en dinamizar nuestra economía, nuestros niños pueden enfocarse en estudiar, en prepararse a nivel personal, a nivel profesional. Pero esto es con la visión del presidente Nayib Bukele. Con la visión de los otros dos retrógradas creo que no llegamos a ningún lado. ¿Ni juntos hacen el 5% Ni juntos. en las encuestas? No, ni juntos. Diputado, ¿qué piensa usted de estas propuestas que hace, bueno, ya mencionó lo de el candidato de Arena? Ahora, ¿cómo ve la propuesta del Chino Flores, tomando en cuenta que es una propuesta prácticamente calcada que hacía Sánchez Serén en el pasado? Bueno, es que mire, cuando nosotros hablamos del FMLN, fíjese, es un partido que además de tener manchadas las manos de sangre, usted puede ver cómo en los 30 años que han pasado, sus dirigentes son los mismos. Usted mira que hace 30 años el dirigente, Ortiz Flores era dirigente, Nidia Díaz, Medardo, ¿sí? Todos los dirigentes que ellos tenían están encriptados ahí. Entonces cuando usted mira una propuesta que sale del FMLN, obviamente va a ser igual, porque no ha cambiado la dirigencia. La dirigencia es exactamente la misma, entonces no hay gente pensante diferente, es la misma gente pensante de antes. Aunado a esto, obviamente, todo lo que Ana decía, y lo comentábamos nosotros, es que es una medida populista. Ahora, ellos dicen una medida realizable. Es que lo que pasa es que para que un gobierno pueda realizar, digamos, una operatividad en un plan de gobierno, obviamente necesita la votación en la Asamblea Legislativa. Entonces, como en un caso extremo, imposible que suceda, pero si queremos pensar que él llegara a la presidencia, que no va a pasar, pero si quisiéramos exagerar y decirlo, ¿cómo va a ser efectiva la ley si no tiene diputados? Si no tiene mayoría de diputados y no va a tener mayoría de diputados. Digo esto pues porque es incongruencia, es sencillamente decir algo por decirlo. Porque usted para poder hacer leyes y poderlas legalizar necesita ir a la fábrica. ¿Cuál es la fábrica? Pues la Asamblea Legislativa. Así es que la existencia, insisto, jurídica de la Asamblea Legislativa y la función principal es hacer leyes y modificar leyes. Las realidades de los seres humanos son cambiantes, por eso es que el derecho es cambiante. Entonces usted ve que se van modificando las leyes y se van tirando nuevas leyes. Pero cuando él viene y dice, vamos a poner el pasaje a la mitad, realmente está diciendo algo de manera repetitiva, tal como usted lo decía, pero además populista, que no es estudiado, ni siquiera cómo lo va a lograr. Entonces, nada más para que le suene bonito al pueblo. Cuando ellos han tenido el poder, no han hecho eso más que ponerle impuestos a ustedes, a nosotros como pueblo. Gobierno de izquierda a favor precisamente no del pueblo. Entonces, eso es lo que fueron ellos, a favor de los bolsillos de ellos, ¿sí? Cuando yo digo que el FMLN tiene manchadas las manos de sangre es porque realmente tiene las manos manchadas de sangre. Miren, se vivió una guerra donde muchos padres perdieron a sus hijos perdieron a sus madres, a sus hermanos, sin saber qué les pasó. ¿Para qué? Para que el FMLN llegara al poder y quisiera ser unos ricos más, para que llenaran sus bolsillos de millones, para que sus casas tuvieran helipuertos, por ejemplo. A eso llegaron, a forrar sus bolsillos, pero para eso sacrificaron la vida a muchas personas, mucha gente del pueblo. Son partidos que tienen manchadas las manos de sangre. Y cuando yo platico con los diputados de Arena, les digo, ustedes que son diputados nuevos tienen manchadas las manos de sangre, porque le dan continuidad a un partido que tiene manchadas las manos. Entonces, yo creo firmemente en que en esas elecciones que viene el otro año, Arena y el Frente van a desaparecer completamente. Yo quisiera cambiar nuevamente de tema y aprovechar los últimos minutos para hablar un poco sobre
precisamente la reelección de la diputada Figueroa y también su candidatura como alcalde de Santana Oeste. Conocer qué trabajo territorial se está haciendo y cómo ve, bueno, entiendo, muchos han dicho que se ha hecho bastante en la Asamblea, pero aún falta por hacer. Claro, si es que nosotros estábamos en una situación bastante precaria como país. Era un desastre total toda la administración pública en todas las carteras de Estado y nos ha costado, pero hemos estado trabajando 24/7. El presidente Nayib Bukele ha sido el primero. Yo creo que nosotros somos testigos de cómo él ha estado trabajando desde antes que él asumiera, porque él tiene la visión de realmente cambiar este país. Y nosotros estamos apoyando totalmente esta visión, pero obviamente todavía falta mucho. Pero podemos ver que vamos por buen camino. Ahora, por ejemplo, que nosotros hayamos pasado de ser el país más violento del mundo a ser un referente a nivel continental, porque somos un referente en nivel, a nivel de todo el continente americano, en materia de seguridad, creo que son logros maravillosos. Hablando de migración, por ejemplo, siempre nosotros siempre estábamos entre los primeros países que más mandaban migrantes de forma irregular a Estados Unidos. Ahora hemos salido del top 10 de esos países. Eso quiere decir incluso que se ha hecho cambios. William Duncan, el embajador, decía que Ajá. había disminuido en un 40%. Exacto, en un 42% exactamente disminuyó. Y eso realmente son avances bastante significativos. Esto quiere decir que por ejemplo, hablando de migración, ¿por qué está disminuyendo la migración irregular? Porque estamos construyendo un país mejor para nuestra gente, con más oportunidades, para que ellos puedan realizar sus sueños acá y no tengan que buscar en otro país lo que aquí no tienen. Obviamente en gobiernos anteriores no se nos dieron estas oportunidades, ahora nosotros estamos intentando crearlas, limpiar nuestra casita para nuestra propia gente, para poder crecer como país, y es de esta forma que nosotros estamos avanzando. Obviamente todavía falta mucho camino por recorrer y es precisamente por eso que necesitamos un segundo periodo del presidente Nayib Bukele, para poder darle continuidad a todas estas políticas públicas que ya sabemos que funcionan, porque los resultados están ahí, son innegables. Nadie puede decir que no están ahí, aunque a algunos medios les guste tergiversar la información y, siempre buscar el pelo en la sopa, pero yo creo que todos los salvadoreños hemos visto, hemos palpado esos resultados y se nota también a nivel internacional. Entonces creo yo que necesitamos un segundo periodo del presidente Nayib Bukele para poder darle continuidad a todos estos excelentes resultados que hemos tenido hasta ahora. De igual forma, garantizar la gobernabilidad de la Asamblea. Exactamente, ¿no? Y desde la Asamblea Legislativa nosotros obviamente hemos estado firmes desde el primer día, tomando decisiones bastante importantes por el bienestar de nuestro país. Yo creo que también la gente ha visto un antes y un después en la Asamblea Legislativa. Y el presidente Ernesto Castro ha sido, un buen líder en el sentido de que se le ha dignificado a la Asamblea Legislativa, era la peor quizás institución, la institución peor evaluada de todas, cuando se le daba la opción a los salvadoreños de poder decir o evaluar cada una de las instituciones. Siempre la Asamblea Legislativa era de las peores. ¿Por qué? Porque era la cuna de la corrupción. Era ahí donde se fraguaba todo aquel sistema donde cada quien se repartía su pedazo de pastel. La Comisión de Hacienda era súper clave para los gobiernos anteriores para desfalcar al Estado. Y ahí están mis colegas, por ejemplo, de la Comisión de ONG Fachadas, que acaba de cerrar con su informe, que nos ha mostrado que usaban estos mecanismos dentro de la Asamblea Legislativa para robarnos a los salvadoreños. Pero ahora esto ha cambiado y es por eso que también la Asamblea Legislativa, después de tener un 3% de aprobación, ahora tiene arriba del 70%. Y es porque también la gente se ha dado cuenta de que nosotros sí somos funcionarios que estamos ahí legislando única y exclusivamente para la población salvadoreña. Y obviamente estamos llevando este trabajo a la par del presidente Nayib Bukele, porque él solo no puede. O sea, él tiene todas las mejores intenciones, pero él necesita de un equipo de trabajo realmente comprometido. De hecho, la muestra son los 2 primeros años de gobierno. Exactamente, y él también necesita un equipo de trabajo totalmente comprometido con esta visión. Él ya gobernó, tal como tú lo dijiste, 2 años, de 2019 a 2021, con una Asamblea Legislativa totalmente opuesta a él. No le daban, por ejemplo, financiamiento para programas de salud, que en ese momento nosotros estábamos atravesando una pandemia, algo que atacó a todo el mundo y que nos dejó a todos los países en mal estado. Pero esa Asamblea Legislativa de ese momento, lo que quería que nosotros como salvadoreños fuéramos, con una enfermedad que no conocíamos, a parar a carpas, a hospitales hechos con carpas, que realmente era indignante. Pero esa es la visión que ellos siempre han tenido de nosotros. Para nosotros siempre lo peor, nunca lo mejor, pero
Esto ha cambiado con el presidente Nayib Bukele, porque imagínate, por ejemplo, se construyó el Hospital El Salvador, única y exclusivamente para los enfermos de COVID. Y esto te da un antes y un después en cómo se le da la prioridad a la población salvadoreña. Y obviamente nosotros nos sentimos más tranquilos así, pero también estamos conscientes que el presidente Nayib Bukele necesita gobernabilidad. Y nosotros desde la Asamblea Legislativa reiteramos a la población salvadoreña que estaremos siempre dando la gobernabilidad al presidente Nayib Bukele. Gracias. Bueno, familia, sí, hasta acá llegamos con este video, señores. Quiero darles gracias a todos los que estuvieron en el chat. Dios me los bendiga, mi gente hermosa de Australia, de Canadá, de todos lados que estén fuera de nuestras fronteras patrias, y también a mis hermanos lindos de acá que viven acá en El Salvador, ¿verdad? Señores, qué ahuevada, mega ahuevada, ¿verdad? La diputada hasta se quieren sostener la risa y no se puede contra estos dos retrógradas del Chino Flores y de Zoilo Cleto, ¿verdad? Unos payasos completos, familia. Así que espero que te haya gustado este video y espero estarte trayendo más videos y darles like. Yo sé que son duraderos, hasta de 50 minutos estos videos, pero es muy importante que en tu carro vayas poniendo atención referente al gran trabajo que nuestra bancada hacían. Al fin, una bancada que nos representa a nosotros los salvadoreños y dándole gobernabilidad al mejor presidente que tenemos acá en El Salvador, que es el presidente Nayib Armando Bukele Ortega. Dios me lo bendiga, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita, todas las notificaciones y ahí estamos. Dios me los bendiga, nos vemos y gracias a todos.